Joven mecánico arregla motor imposible de 100 millones usando sabiduría del padre. La jefa quedó. El olor a metal, aceite y el caucho caliente del asfalto se mezclaba en el aire de El pulso del motor. Un pequeño taller en el corazón de Boyle Heights, en el este de Los Ángeles. Era esa hora de la tarde en que el sol de California caía como un manto dorado, tiñendo el cielo de naranja y haciendo brillar las partículas de polvo que flotaban perezosamente bajo la luz de los focos. El zumbido constante de la autopista I-5 era un murmullo lejano, la banda sonora de un barrio que nunca dormía, interrumpida solo por el eco metálico y rítmico de las llaves de impacto que resonaban desde el interior del taller, un sonido familiar y casi reconfortante para quienes vivían al compás del trabajo duro y la esperanza. Allí, con la calma de quien nació con una herramienta en la mano, estaba Diego Ramírez. A sus 22 años, llevaba un overol Dickies azul, manchado de grasa en los muslos y el pecho, un uniforme que era tanto una armadura como el propio legado que su padre, Arturo, le había dejado al partir. En el bolsillo superior de su overol siempre asomaba la cabeza brillante de una pequeña llave de matraca de cromo. No era una herramienta cualquiera. Era la primera que su padre le compró en un swap meet de fin de semana. Un símbolo silencioso de una promesa y de un conocimiento transmitido sin necesidad de muchas palabras, solo con el ejemplo y el roce de manos callosas. Aquella calma se rompió con un sonido ajeno al barrio, el ronroneo suave y poderoso de un motor de lujo. Un sedán BMW M760i, negro y sigiloso como una pantera, se detuvo frente al taller, sus modernos faros LED cortando el polvo dorado del atardecer. De él descendió Isabela Cortés, una mujer envuelta en un traje de diseñador y unos tacones que sonaron con una autoridad incongruente sobre el concreto agrietado y manchado de aceite. Su rostro, sin embargo, revelaba un estrés profundo, una tensión que no cuadraba con su imagen de poder. No había venido a reparar su auto. Su problema era mucho más grande y estaba oculto en el maletero. Con un gesto casi ceremonial, Isabela abrió la cajuela. Debajo de una lona gris yacía una pieza de ingeniería que parecía sacada de una película de ciencia ficción. El prototipo Aura 9. Un motor de propulsión eléctrica y de hidrógeno valorado en $50 millones. Era el futuro de su compañía tecnológica, Aura Dynamics, con sede en Irvine, y estaba irremediablemente roto. Su defecto era tan preciso como fatal, funcionaba por exactamente 47 segundos, y luego, sin excepción, se apagaba en un silencio desolador. Los mejores ingenieros de Alemania, Japón y los genios de Silicon Valley se habían rendido ante el misterio. Isabela Cortés, con la voz tensa, señaló el prototipo que ahora descansaba sobre el banco de trabajo de Diego, una bestia futurista en un altar de herramientas viejas. Mis ingenieros, los mejores del mundo, dicen que es un fantasma en la máquina. Un glitch imposible de encontrar. Diego, sin mirarla directamente, pasó un trapo limpio y suave por el mango de madera de una de las llaves de su padre, sintiendo las muescas gastadas por el uso. No hay fantasmas, señora, solo máquinas con algo que decir y nadie que se tome el tiempo de escuchar. Isabela dio un paso al frente, su escepticismo luchando contra la última chispa de esperanza que le quedaba, una esperanza basada en las leyendas que había escuchado sobre Arturo Ramírez, un hombre que podía sentir lo que los motores callaban. ¿Y tú puedes entenderlo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Diego finalmente levantó la vista del metal, sus ojos oscuros y serenos encontrando los de ella por primera vez.
reflejando la luz del taller. Mi papá me enseñó el idioma, dijo con una sencillez que desarmaba. El peso del sueño americano de su padre y el futuro de una corporación multimillonaria cayeron sobre sus hombros. Con un leve asentimiento, aceptó el reto pidiendo una sola cosa a cambio de su esfuerzo: que lo dejaran completamente solo con la máquina hasta el amanecer. Las pesadas puertas de metal del taller se cerraron con un eco sordo, dejando a Diego a solas con el silencio y el acero frío del futuro. Y mientras él se preparaba para una noche que podría definir su vida, nos llena de emoción saber desde dónde nos acompañan ustedes. Cuéntenos en los comentarios, pues así sentimos que esta comunidad que apenas comienza se hace más fuerte y cercana con cada historia que compartimos. La noche cayó sobre Boyle Heights, envolviendo el taller en un silencio denso, apenas roto por el zumbido bajo de un foco de neón y el murmullo lejano de la autopista. Diego se movía alrededor del Aura 9, no como un mecánico, sino como un cirujano preparando su quirófano. No conectó ninguna computadora. En su lugar, abrió la vieja caja de herramientas Craftsman de su padre, un santuario de acero rojo con el peso de décadas de trabajo. Olor a aceite rancio y metal pulido era el perfume de su infancia, una conexión tangible con el hombre que le enseñó a escuchar el corazón de las máquinas. Con una delicadeza que contradecía sus manos callosas, deslizó las yemas de sus dedos por la superficie lisa y fría del motor. Cerró los ojos, concentrándose, intentando sentir lo que los diagnósticos de miles de dólares no habían podido ver. Recordaba la voz grave de su padre una tarde de sábado mientras arreglaban el motor de una vieja camioneta Ford. Las computadoras leen códigos, mijo, pero las manos sienten la verdad, la vibración, el calor, la tensión. Ahí es donde el fierro te habla. Era una lección que había interiorizado como un rezo. Colocó un estetoscopio de mecánico, una herramienta que parecía una reliquia, sobre diferentes puntos de la carcasa. Activó el motor. El zumbido limpio y potente llenó el garaje, una promesa de poder. 20 segundos, 30, 40. Sus oídos estaban atentos a cualquier disonancia. A los 45 segundos, justo antes del apagado, lo percibió. No fue un sonido, fue una ausencia, un cambio minúsculo en la frecuencia, una vibración casi imperceptible que moría justo en el núcleo del sistema de inyección de hidrógeno. El silencio a los 47 segundos fue más estruendoso que nunca. Era la primera mini virada de la noche. El problema no era un fantasma digital, era físico. Algo estaba sucediendo en el mundo real, una falla tan sutil que se disfrazaba de error, de software. Un nuevo camino se abría, pero era uno mucho más oscuro y complejo. Desmontar esa sección del motor era un riesgo enorme. Cada pieza era un prototipo único, sin repuestos disponibles en ninguna tienda de AutoZone. Romper algo significaba el fin definitivo del proyecto y probablemente de la compañía de Isabela. A eso de la 1 de la mañana, el teléfono sonó. Su vibración sobre la mesa de metal lo sobresaltó. Era Isabela. Su voz, filtrada por el altavoz, sonaba frágil. Diego, ¿alguna novedad? Mi jefe de ingeniería, Marcus, está presionando. Dice que esto es una pérdida de tiempo, que deberíamos aceptar la pérdida y volver al diseño original. Diego no apartó la vista de un arnés de cables que estaba inspeccionando con una lupa. Sus dedos trazaban el recorrido de cada fibra. «Estoy escuchando, señora», respondió con calma, su voz un murmullo. «Todavía no me ha dicho todo lo que le duele». Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo roto por un suspiro contenido de Isabela.
Él no entiende. Para él son solo datos en una pantalla. Cree que estás haciendo, no sé, algún tipo de ritual folclórico. Diego sonrió para sí mismo, una sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. Dígale que los rituales a veces funcionan, dijo antes de colgar suavemente. La presión externa acababa de materializarse. Ya no era solo él contra la máquina, era su mundo contra el de ellos. Concentró su atención en el sistema de flujo de hidrógeno, una red de tubos y válvulas de titanio que parecían venas de plata. Con una paciencia infinita, comenzó a probar cada componente de forma aislada, creando pequeños puentes eléctricos para engañar al sistema y mantenerlo activo. Pero cada prueba terminaba en el mismo fracaso a los 47 segundos. La frustración comenzó a asentarse como un polvo fino sobre sus hombros. Era como perseguir una sombra. Cada vez que creía tenerla acorralada, se desvanecía. Fue entonces cuando la puerta del taller se abrió con un chirrido familiar. Don Chema, el dueño de la taquería de la esquina, entró con una bolsa de papel en la mano, el aroma a carne asada y cebolla inundando el espacio. «Muchacho, te vas a desmayar aquí dentro», dijo el hombre mayor, su rostro arrugado por 1000 sonrisas. Tu padre nunca se olvidaba de cenar, ni aunque estuviera resucitando un muerto. Dejó 2 tacos al pastor y un café de olla humeante sobre una caja de cartón limpia. No preguntó qué hacía Diego con esa máquina extraña. No necesitaba hacerlo. En el barrio, la confianza se demostraba con acciones, no con palabras. El gesto de don Chema fue como un ancla en medio de la tormenta. Mientras comía lentamente, el sabor familiar de la comida de su barrio lo conectó de nuevo con la tierra, con quien era. Miró el motor, pero esta vez no vio una bestia de $50 millones. Vio lo que su padre le habría enseñado a ver, un sistema, un conjunto de partes trabajando con un propósito. Y si una parte mentía, todo el sistema colapsaba. Totes. El problema no estaba en las válvulas que fallaban, sino en lo que les decía que fallaran. Con renovada energía, su enfoque cambió a los sensores. Eran pequeños cilindros negros sellados, de fabricación alemana, imposibles de abrir sin destruirlos. Los manuales técnicos que Isabela le había dejado en una tableta solo daban códigos de error genéricos. Eran cajas negras, diseñadas para ser reemplazadas, no reparadas. Aquí estaba la segunda mini virada, un muro de ladrillos tecnológicos. Había encontrado la zona del crimen, pero el culpable estaba protegido por una armadura impenetrable. Se sentó en el viejo taburete de su padre, el vinilo agrietado bajo su peso. Se sentía derrotado. El amanecer se acercaba y no tenía nada. Su mirada se posó de nuevo en la caja de herramientas roja. Era más que un contenedor de llaves y desarmadores. Era el testamento de Arturo. La abrió y en lugar de buscar una herramienta, empezó a hurgar en los compartimentos más pequeños, esos donde su padre guardaba tornillos viejos, fusibles y pequeñas piezas que algún día podrían servir. Allí, en una pequeña caja de plástico amarillenta, encontró un tesoro de humildad. Una colección de sensores de flujo de aire de autos japoneses de los años 90. Hondas, Toyotas, Nissans, los motores que eran el pan de cada día en el taller. Recordó a su padre guardándolos. Nunca tires una pieza que funciona, mijo. No sabes cuándo la vas a necesitar para hacer un milagro. La voz de su padre resonó en su cabeza con una claridad dolorosa. Sostuvo uno de los sensores, una pieza de un Honda Civic de 1998, en la palma de su mano. Costaba $20, quizás menos. Lo comparó con los esquemas del sensor alemán en la tableta. La carcasa era diferente,
Los conectores no coincidían, pero el principio fundamental, la tecnología interna del filamento caliente que medía el flujo de gas, era casi idéntico. Y entonces, como un relámpago, la verdad lo golpeó. No era un error del sensor, era una falla. Física en su carcasa, una microfisura tan fina como un cabello, invisible al ojo humano y a los diagnósticos. Cuando el motor alcanzaba una temperatura y presión específicas alrededor de los 45 segundos, la fisura se expandía una micra, permitiendo una lectura de aire anómala. El sistema programado para la perfección interpretaba esa lectura imposible como una falla catastrófica y activaba el apagado de emergencia para proteger el motor. No era un fantasma, era el susurro de un cabello roto. La solución era tan brillante como descabellada. No podía reparar la fisura, pero podía reemplazar la fuente de la mentira. Podía adaptar el humilde sensor del Honda Civic al corazón de la bestia de 50 millones. Era una herejía de la ingeniería, un acto de recursividad que haría que Marcus, el ingeniero de Isabela, se arrancara los cabellos. Implicaría cortar cables, soldar conexiones y montar una pieza ajena en un sistema perfectamente sellado. Un error, un pulso equivocado, y podría freír la placa madre del prototipo. Era una decisión que definía todo lo que su padre le había enseñado. No se trataba de seguir un manual, sino de entender el lenguaje de la necesidad y la función. Era usar la sabiduría del pasado para resolver un problema del futuro. Tomó el pequeño sensor del Honda en una mano y un cautín de soldar en la otra. El olor a estaño caliente comenzó a llenar el aire. El sol comenzaba a teñir de gris el cielo del este de Los Ángeles. El teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. La foto de Isabela iluminó la pantalla. Diego respiró hondo, el humo del cautín subiendo en espiral hacia el foco de neón. Atendió la llamada, colocando el teléfono en altavoz. «Diego». La voz de ella estaba cargada de una tensión insoportable. «Mis inversores acaban de aterrizar. La presentación es a las 9 de la mañana. Necesito saber, ¿hay alguna esperanza?» Él miró los delicados filamentos del sensor del Honda y los cables expuestos del Aura 9. No había certeza, solo fe en el legado de su padre. «Estoy en eso, señora», dijo, su voz firme por primera vez en toda la noche. «Denme hasta el amanecer». El amanecer se filtraba por las ventanas altas y sucias del taller, una luz gris y lechosa que prometía el calor de un nuevo día en Los Ángeles. El aire olía a estaño quemado y a la concentración de un hombre al borde de un precipicio. Las manos de Diego, firmes a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos, sostenían el cautín con la precisión de un neurocirujano. Cada punto de soldadura era una oración silenciosa, uniendo los cables del humilde sensor de un Honda de los 90 a los nervios de un futuro de 50 millones de dólares. Era un acto de fe, una blasfemia para la ingeniería moderna, pero un tributo a la sabiduría de su padre. Una vez que el último punto de estaño se enfrió, solidificándose como una pequeña joya de plata, un silencio profundo se apoderó del taller. Era el momento de la verdad. Diego se secó el sudor de la frente con el dorso de su antebrazo, dejando una mancha de grasa. Sus ojos se posaron en el botón de ignición del Aura 9. No había computadoras que le dieran un visto bueno, ni gráficos que le aseguraran el éxito. Solo estaba él, la máquina y el legado de Arturo Ramírez flotando en el aire denso y expectante. Tomó una respiración profunda, el aire llenando sus pulmones, y presionó el botón. El motor cobró vida al instante, no con un rugido,
sino con un zumbido puro y potente, el sonido de la energía limpia fluyendo sin obstáculos. Era el mismo sonido que había escuchado docenas de veces la noche anterior, pero esta vez algo se sentía diferente. Había una solidez en su tono, una confianza que antes no existía. Diego activó el cronómetro de su teléfono, la pantalla iluminando su rostro cansado. Los números digitales comenzaron su ascenso implacable, cada segundo un martillo golpeando contra sus sienes. 20 segundos, 30. El taller parecía contener la respiración. 40 segundos. Sus músculos se tensaron preparándose para la inevitable decepción. 44, 45, el punto exacto donde la microfisura habría comenzado a susurrar su mentira al sistema. 46. Sus ojos estaban fijos en el motor, esperando el más mínimo titubeo, el más leve cambio de frecuencia. 47 segundos. El número maldito apareció en la pantalla y se fue, reemplazado por el 48. El zumbido del motor no vaciló. Continuó, constante, sereno y poderoso. 55 segundos, un minuto y 10 segundos. El motor seguía funcionando, una melodía perfecta de ingeniería salvada por la recursividad del barrio. Una sonrisa lenta y agotada se extendió por el rostro de Diego. Apoyó ambas manos en el banco de trabajo, inclinando la cabeza hacia adelante mientras una ola de alivio lo recorría, tan intensa que casi lo puso de rodillas. Cerró los ojos y en el zumbido constante del Aura 9 creyó escuchar la voz grave y tranquila de su padre diciendo: «¿Lo ves, mijo? Solo tenías que escuchar con atención». Horas más tarde, con el sol de la mañana ya en lo alto, el taller, el pulso del motor, se convirtió en el escenario más improbable para una reunión corporativa. Una flotilla de sedanes alemanes, negros y relucientes, se alineó en la calle, sus carrocerías reflejando las paredes de ladrillo y los grafitis del vecindario. De ellos descendieron hombres y mujeres vestidos con trajes a la medida, sus zapatos italianos pisando con cautela el concreto manchado de aceite. Parecían una bandada de cuervos elegantes en un palomar. Entre ellos estaba Marcus, el jefe de ingeniería, con una expresión de incredulidad y escepticismo grabada en su rostro. Isabela Cortés fue la primera en entrar. Su rostro ya no estaba marcado por la tensión desesperada de la noche anterior. En su lugar había una expresión de asombro y una gratitud tan profunda que parecía haberla rejuvenecido. Se acercó a Diego, que estaba limpiando sus herramientas con un trapo, como si fuera cualquier otro día. El prototipo Aura 9 zumbaba suavemente en un rincón, conectado a una fuente de energía, una prueba viviente del milagro que había ocurrido en la oscuridad. «Lo lograste», susurró Isabela, su voz llena de una emoción que apenas podía contener. La presentación fue un éxito rotundo. Los inversores no solo se quedaron, sino que duplicaron la ronda de financiamiento. $200 millones. Aseguraste el futuro de la compañía, Diego. Él simplemente asintió, sus manos nunca deteniendo el movimiento rítmico de limpiar una llave inglesa. Detrás de Isabela, un hombre mayor, de cabello plateado y una presencia imponente que no necesitaba de la altura, se adelantó. Era el presidente de la junta directiva, un hombre cuyo nombre aparecía en las revistas de finanzas. Miró el motor, luego a Diego y luego al sensor del Honda, ahora integrado en el sistema con una soldadura artesanal pero impecable. Una arruga de confusión cruzó su frente. «Señor Ramírez», dijo el hombre, su voz era profunda y acostumbrada a dar órdenes. «Isabela nos ha contado lo que usted hizo,
Francamente, ni nuestro equipo de Múnich puede entender cómo lo logró. No con esto. Hizo un gesto vago hacia la caja de herramientas roja de Arturo. Diego terminó de limpiar la llave y la colocó suavemente en su lugar. Finalmente, levantó la vista y se encontró con los ojos de todos los ejecutivos. No había arrogancia en su mirada, solo una calma. Inquebrantable. La máquina dijo lo que le dolía, respondió con sencillez. Yo solo la escuché. El presidente sonrió, una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos, pero que denotaba respeto por el resultado, sino por el método. Bueno, en Aura Dynamics valoramos a las personas que escuchan, por eso nos gustaría hacerle una oferta. Queremos crear un nuevo puesto para usted. Director de Innovación y Diagnóstico Práctico. Un sueldo de $250.000 al año. Un paquete de 1.900 acciones de la compañía y un laboratorio de última generación en nuestro campus de Irvine. Su propio equipo, sus propias reglas. El silencio que siguió a la oferta fue más denso que el de la madrugada. El zumbido del motor parecía haberse desvanecido, reemplazado por el latido colectivo de la anticipación. $250.000. Irvine, acciones. Era el sueño americano servido en una bandeja de plata, la validación definitiva, el pasaje de salida de Boyle Heights. Los ojos de los P-200 ejecutivos estaban fijos en él, esperando la respuesta obvia, la aceptación que cambiaría su vida para siempre. Diego no respondió de inmediato. Su mirada se desvió de los rostros expectantes y se posó en sus propias manos. Las miró detenidamente, los callos gruesos en la palma, las uñas permanentemente bordeadas de una línea oscura de grasa y metal, las pequeñas cicatrices que contaban la historia de cada tornillo apretado y cada motor resucitado. Eran las manos de su padre y ahora eran las suyas. Eran manos que entendían el lenguaje del trabajo, no el de los contratos. Su pulgar, casi por instinto, buscó el bolsillo superior de su overol y rozó la cabeza fría y familiar de la pequeña llave de matraca de cromo. El metal gastado se sentía como un ancla, un recordatorio tangible de un sábado por la mañana en un swap meet, del orgullo en los ojos de su padre al entregarle su primera herramienta. Esa llave había abierto motores de camionetas de jardineros, de autos de madres solteras, que llevaban a sus hijos a la escuela, de viejos lowriders que eran el orgullo de sus dueños. Esa llave no pertenecía a un laboratorio en Irvine. Luego, su mirada se alzó y recorrió las paredes de su taller. El calendario de un proveedor de llantas con la foto de un auto clásico, una foto descolorida de su padre, y él, cuando era un niño, ambos cubiertos de grasa y sonriendo junto al motor de un Impala del 64. El olor a aceite, a metal y al café de olla que don Chema a veces le traía por las mañanas. Este no era solo un lugar de trabajo, era un santuario, un legado, el corazón de una comunidad que confiaba en él no por sus títulos, sino por su palabra y su habilidad. Finalmente, Diego se volvió hacia el presidente de la Junta, una serenidad absoluta en sus ojos oscuros. Le agradezco mucho la oferta, señor. De verdad, es más de lo que nadie en mi familia ha soñado jamás. Su voz era respetuosa, pero firme. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con el mismo cuidado con el que elegía una herramienta. Pero mi lugar está aquí. La confusión en los rostros de los ejecutivos fue palpable. Marcus, el ingeniero, dejó escapar un resoplido de incredulidad. Isabela, sin embargo, lo miraba con una comprensión que comenzaba a florecer. Mi padre me enseñó que todo motor tiene un pulso, una historia, continuó Diego, su voz llenando el silencio.
y que el motor de la podadora de don Héctor, el jardinero, merece el mismo respeto que un prototipo de 50 millones de dólares. Porque para don Héctor, esa podadora es su vida. Aquí yo no solo arreglo máquinas, ayudo a mi gente a seguir adelante. Se tocó el pecho, justo donde la pequeña llave de matraca descansaba en su bolsillo. En ese laboratorio que usted me ofrece, sería un genio. Aquí soy Diego, y eso es todo lo que mi papá quiso que fuera. Le deseo mucha suerte con su motor, señora, dijo mirando a Isabela con una sonrisa genuina. Ya sabe dónde encontrarme si vuelve a tener algo que decirle. Los ejecutivos se marcharon en un silencio desconcertado, el sonido de sus autos de lujo desvaneciéndose por la calle, dejando tras de sí solo una nube de polvo y la normalidad del barrio. Isabela se quedó un momento más. Se acercó al banco de trabajo y dejó un sobre. No era un pago, era algo más. «Esto es para el taller», dijo en voz baja, «para que puedas seguir escuchando. Gracias, Diego, por todo». Cuando ella se fue, Diego se quedó solo de nuevo en el santuario de su padre. No abrió el sobre. En su lugar, se acercó a la vieja caja de herramientas Craftsman de color rojo. La abrió con un chirrido familiar. El olor a décadas de trabajo honesto lo envolvió. Sacó la pequeña llave de matraca de cromo de su bolsillo y la colocó en su compartimento vacío, junto a las otras herramientas que esperaban su turno. Miró la caja, un altar de acero y sabiduría, y susurró al aire quieto del taller. «Lo logramos, papá». A la mañana siguiente, el sol de California inundaba el taller, cuyas puertas de metal estaban abiertas de par en par, invitando a la vida del barrio a entrar. El prototipo Aura 9 ya no estaba. En su lugar, sobre los soportes, descansaba el motor de una vieja camioneta Ford, el tipo de vehículo que era la columna vertebral de cada pequeño negocio en el este de Los Ángeles. Un joven, no mucho menor que Diego, miraba con preocupación mientras él se inclinaba sobre el motor abierto. Diego tomó una llave de la caja de herramientas. Sus movimientos eran fluidos y seguros. El zumbido lejano de la autopista, el grito del vendedor de elotes y la música de una radio cercana formaban la banda sonora de su vida, la misma de siempre. Levantó la vista hacia el joven, cuyo rostro estaba lleno de la ansiedad de quien depende de su vehículo para trabajar. Diego le ofreció una sonrisa tranquila, la misma que le habría ofrecido a una CEO multimillonaria. «No te preocupes, compa. Vamos a ver qué nos quiere decir». Y así, en el corazón de Boyle Heights, la vida sigue su curso al ritmo de las herramientas y la confianza. La historia de Diego no es la de un hombre que alcanzó la cima del mundo corporativo, sino la de alguien que eligió ser la base sólida de su propio mundo. Un recordatorio de que el valor más grande no siempre se mide en cheques con muchos ceros, sino en el respeto ganado, en la mano que se extiende para ayudar y en la profunda satisfacción de saber exactamente a quién le pertenece tu corazón y tu trabajo. Nos conmueve profundamente haber compartido este viaje con ustedes. Cada historia es un puente, y nos encantaría saber hasta dónde ha llegado este que construimos hoy. Cuéntenos en los comentarios, amigos, desde qué ciudad, desde qué país nos están escuchando. Saber desde dónde nos acompañan hace que esta comunidad se sienta más real, más cercana, como una gran familia reunida alrededor del fuego para escuchar un buen relato. Díganos también qué sintieron, qué parte de esta historia les tocó el alma. Si este relato les ha hecho compañía y ha calentado
un poco su espíritu, la mejor forma de agradecernos es ayudando a que esta voz llegue más lejos. Un simple me gusta es un aplauso que nos anima a seguir buscando historias que merezcan ser contadas. Al suscribirse, se unen oficialmente a esta familia y no se perderán nuestro próximo encuentro. Y si lo comparten con alguien a quien crean que le puede gustar, estarán extendiendo este abrazo a más personas. Para aquellos que sientan en su corazón el deseo de apoyar nuestro trabajo de una manera más directa, tienen la opción del botón de gracias. Cada pequeña contribución es como el combustible que mantiene encendido el motor de este canal, permitiéndonos dedicar el tiempo y el cariño que cada una de estas narraciones necesita para nacer. Lo agradecemos desde lo más profundo de nuestro ser, sin importar la forma que elijan para mostrar su apoyo. Gracias por su tiempo, por su atención y por permitirnos ser parte de su día. Que la integridad de Diego y la memoria de su padre les sirvan de inspiración y consuelo. Recuerden que en los lugares más humildes a menudo florece la grandeza más auténtica. Cuídense mucho y sepan que, aunque estemos lejos, a través de estas historias siempre nos hacemos compañía. Hasta muy pronto.